¿Qué harías si la persona que más confianza te inspira te mirara una noche y sonriera de una forma que nunca habías visto? Hay cosas que envejecen con el tiempo, pero hay otras que parecen pudrirse por dentro. Eso fue lo primero que pensó Julián cuando regresó a la vieja casa de su abuela después de muchos años. Él creía que iba a encontrar recuerdos felices y tardes tranquilas. Lo que encontró fue algo que parecía haber estado esperándolo durante demasiado tiempo. Julián llegó acompañado por su hermana Camila y su primo Esteban una tarde lluviosa de octubre. Su abuela Elena había insistido durante meses en que fueran a visitarla porque se sentía demasiado sola. Camila aceptó porque adoraba a la anciana desde pequeña y siempre había sido su favorita. Esteban fue únicamente porque no quería quedarse solo en la ciudad durante el fin de semana. Cuando llegaron, encontraron a la mujer sentada inmóvil en una mecedora frente a la casa. La abuela Elena sonrió lentamente al verlos bajar del auto bajo la lluvia. Llevaba el mismo vestido oscuro que usaba desde hacía años y sostenía algo entre las manos. Julián sintió una sensación extraña porque ella parecía más delgada y pálida que antes. Sus ojos estaban rodeados por sombras oscuras y casi no parpadeaba mientras los observaba. Entonces levantó aquello que sostenía y descubrieron que era una fotografía vieja de ellos tres cuando eran niños. La anciana los abrazó uno por uno y les pidió que entraran rápidamente. La casa olía a madera húmeda y a algo dulce que ninguno logró identificar. Camila comenzó a sonreír al ver los muebles antiguos y las fotografías familiares sobre las paredes. Julián sintió un escalofrío porque la casa estaba demasiado silenciosa para alguien que vivía completamente solo. Lo más extraño era que no escuchaban relojes, insectos ni el viento afuera. Durante la cena, la abuela apenas probó la comida y se limitó a observarlos en silencio. Esteban intentó hacer bromas para romper la tensión que comenzaba a sentirse incómoda. Camila preguntó si estaba enferma porque la veía demasiado cansada últimamente. La anciana giró lentamente la cabeza y sonrió sin mostrar los dientes. Después dijo que algunas noches alguien caminaba dentro de la casa mientras ella dormía. Los tres dejaron de comer al mismo tiempo y el ambiente se volvió pesado. Julián pensó que tal vez la edad le estaba jugando malas pasadas a su mente. Esteban soltó una pequeña risa nerviosa y preguntó quién entraría a una casa tan vieja y apartada. La abuela Elena bajó lentamente la mirada hacia el plato y comenzó a mover los dedos sobre la mesa. Luego habló con una voz casi susurrada y dijo que nadie entraba porque aquello ya vivía allí. Julián sintió un nudo en el estómago después de escuchar aquellas palabras. Esteban soltó una risa incómoda y dijo que la abuela solo intentaba asustarlos. Camila sonrió con nerviosismo y cambió rápidamente de tema para romper aquella tensión extraña. La anciana volvió a guardar silencio y siguió mirando su plato sin levantar la cabeza. Entonces, la luz sobre la mesa comenzó a parpadear lentamente. La bombilla se apagó durante 2 segundos y la oscuridad cubrió toda la cocina. Nadie habló mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas con más fuerza. Cuando la luz regresó, Julián sintió un escalofrío recorrerle los brazos. La abuela Elena ya no estaba sentada en su silla, y ninguno había escuchado pasos ni una puerta abrirse. Camila se levantó de inmediato, pensando que la anciana se había sentido mal. Los tres comenzaron a recorrer la casa llamándola por su nombre entre los pasillos oscuros. Julián intentaba convencerse de que solo había ido al baño o a su habitación. Sin embargo, cada cuarto que abrían estaba completamente vacío. Lo peor era que la casa parecía más grande de lo que recordaban. Esteban comenzó a ponerse nervioso cuando escuchó un ruido sobre el techo. Era un sonido lento parecido a alguien caminando descalzo arrastrando los pies. Camila dijo que seguramente eran ramas golpeando la casa por el viento. Julián quería creerlo, pero aquel sonido tenía un ritmo demasiado claro para ser ramas. Eran pasos que iban de un extremo a otro justo encima de ellos. Los tres levantaron lentamente la mirada hacia el techo sin decir una palabra. Los pasos se detuvieron por unos segundos y el silencio volvió a llenar la casa. Luego escucharon 3 golpes secos exactamente sobre sus cabezas. Esteban tragó saliva y dijo que la abuela jamás subiría al ático porque le dolían las piernas. Camila sintió que el color desaparecía de su rostro en ese instante.
Julián corrió hacia las escaleras que llevaban al ático mientras los otros dos lo seguían. El corazón le golpeaba con fuerza y una sensación horrible crecía dentro de él con cada escalón. Al llegar arriba, encontró la puerta cerrada y una corriente helada escapando por debajo. Esteban tomó el picaporte con la mano temblando y abrió lentamente. Cuando iluminaron el interior, descubrieron a la abuela Elena sentada en una esquina mirando la pared completamente inmóvil. Julián sintió un escalofrío atravesarle el cuerpo mientras observaba a la abuela Elena inmóvil en aquella esquina. Camila pronunció su nombre varias veces, pero la anciana no reaccionó en absoluto. Esteban iluminó más cerca y notó que sus manos estaban apoyadas sobre la pared. La postura era extraña porque parecía estar escuchando algo del otro lado. Entonces la abuela comenzó a mover lentamente la cabeza. Los tres se quedaron quietos mientras ella giraba con movimientos lentos e incómodos. Julián sintió un vacío en el estómago cuando vio su rostro completamente pálido bajo la luz. Sus ojos estaban abiertos más de lo normal, y pequeñas venas oscuras rodeaban sus párpados. Camila se acercó pensando que estaba enferma y se arrodilló frente a ella. La anciana sonrió lentamente sin apartar la mirada de la pared. La abuela Elena levantó una mano temblorosa y señaló hacia la madera frente a ella. Julián acercó la linterna y descubrió marcas profundas rayadas sobre la superficie. Eran cientos de líneas desordenadas hechas con algo afilado durante mucho tiempo. Esteban tragó saliva cuando vio que algunas parecían palabras escritas con desesperación. Entre todas las marcas se repetía una frase una y otra vez. Camila acercó la luz con las manos temblando y comenzó a leer en voz baja. La frase decía que no debían dejarla dormir cuando comenzara a hablar dormida. Julián sintió que el pecho se tensaba mientras miraba a su abuela sin entender nada. Esteban preguntó quién había escrito aquello porque la madera parecía recién dañada. Entonces la anciana soltó una pequeña risa sin mover los labios. Los tres giraron lentamente hacia ella sintiendo que algo no estaba bien. La risa siguió saliendo de su garganta, pero su rostro permanecía completamente inmóvil. Julián sintió que la piel de sus brazos se erizaba al escuchar aquel sonido extraño. No parecía una risa normal, sino varias voces riéndose al mismo tiempo desde muy lejos. Después la abuela dejó de reír de golpe y miró a Camila directamente a los ojos. El silencio duró apenas unos segundos antes de que la anciana hablara. Su voz salió lenta y quebrada como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme para hablar. Camila comenzó a temblar cuando escuchó lo que dijo. La abuela Elena sonrió lentamente mientras una lágrima bajaba por su mejilla. Luego susurró que esa noche alguien iba a dormir en la habitación equivocada. Julián sintió una presión horrible en el pecho después de escuchar aquella advertencia. Esteban intentó reírse otra vez, pero la expresión de su rostro ya no mostraba seguridad. Camila ayudó a la abuela Elena a ponerse de pie mientras evitaba mirarla directamente a los ojos. La anciana caminó lentamente hacia la salida del ático sin decir una sola palabra. Lo extraño era que parecía saber exactamente dónde pisar en medio de la oscuridad. Los tres bajaron detrás de ella sintiendo un silencio incómodo alrededor. Julián observó algo que hizo que su estómago se contrajera inmediatamente. Las huellas de la abuela sobre el polvo del suelo parecían demasiado largas y deformes. Por un instante pensó que la luz de la linterna estaba creando sombras extrañas. Entonces parpadeó y las huellas volvieron a verse normales. La noche cayó por completo y una lluvia fuerte comenzó a golpear las ventanas de la casa. La abuela Elena les dijo que las habitaciones estaban listas y luego desapareció lentamente por el pasillo. Camila dormiría en el cuarto junto a la cocina y Esteban ocuparía la habitación frente a las escaleras. Julián tomó la última habitación cerca del fondo de la casa. Antes de entrar, sintió que alguien lo observaba desde la oscuridad del pasillo. Las horas pasaron lentamente mientras el viento silbaba entre las paredes viejas. Julián permaneció despierto mirando el techo porque algo dentro de él se negaba a dormir. Cerca de las 2 de la madrugada escuchó un sonido suave afuera de su puerta. Parecía una voz murmurando palabras que no lograba entender completamente. Luego, escuchó la voz de Camila susurrando que por favor le abriera.
Julián se levantó rápidamente y caminó hacia la puerta con alivio. Estaba a punto de abrir cuando recordó las palabras escritas en el ático sobre no dejarla dormir. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y acercó lentamente el ojo hacia la cerradura. Del otro lado estaba Camila de pie mirando hacia abajo completamente inmóvil. Entonces algo hizo que el corazón casi se detuviera dentro de su pecho. Camila estaba sonriendo de una forma imposible mientras seguía con la cabeza agachada. Julián dejó de respirar al darse cuenta de algo todavía peor. La voz seguía pidiendo que abriera la puerta, pero los labios de Camila no se estaban moviendo. Un segundo después escuchó pasos detrás de él dentro de la habitación, y aquella voz susurró junto a su oído que había elegido el cuarto equivocado. Julián sintió que todo su cuerpo se paralizaba al escuchar aquella voz detrás de él. El frío subió lentamente por su espalda mientras una presión extraña se instalaba en su pecho. Afuera, la falsa voz de Camila seguía pidiendo que abriera la puerta con un tono cada vez más desesperado. Él permaneció inmóvil mirando la cerradura sin atreverse a girarse. Entonces escuchó una respiración lenta exactamente junto a su cuello. El miedo terminó rompiendo la parálisis y Julián giró de golpe con el corazón descontrolado. La habitación estaba completamente vacía y la oscuridad cubría cada rincón alrededor de él. Respiró con dificultad mientras intentaba convencerse de que el miedo estaba jugando con su mente. Sin embargo, algo comenzó a moverse lentamente debajo de la cama. El sonido parecía uñas, raspando la madera desde abajo. Julián retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared mientras el ruido seguía acercándose. La cama empezó a crujir muy despacio como si algo pesado estuviera arrastrándose debajo. Afuera la voz dejó de sonar y un silencio extraño llenó la habitación entera. Durante unos segundos solo escuchó su respiración agitada y la lluvia golpeando las ventanas. Luego una mano pálida salió lentamente por debajo de la cama. Julián abrió la puerta de golpe y salió corriendo hacia el pasillo sin mirar atrás. Su respiración era inestable y sentía que el corazón le golpeaba con violencia dentro del pecho. Corrió hasta la habitación de Camila y comenzó a golpear la puerta desesperadamente. Ella abrió unos segundos después, con el rostro confundido y los ojos medio dormidos. Julián sintió alivio durante un instante, hasta que vio algo detrás de ella. Sentada sobre la cama, estaba la abuela Elena observándolos en silencio desde la oscuridad. Camila giró lentamente la cabeza, porque no entendía por qué Julián había dejado de hablar. La anciana sonrió con la misma expresión vacía que había tenido en el ático. Sus ojos parecían mucho más oscuros y hundidos que antes. Entonces dijo con una voz temblorosa que Esteban llevaba 10 minutos gritando desde el sótano. Julián sintió que el aire desaparecía de sus pulmones al escuchar aquellas palabras. Camila abrió los ojos con horror porque ninguno de los dos había escuchado un solo grito durante toda la noche. La abuela Elena seguía sentada sobre la cama observándolos sin parpadear. Una sonrisa pequeña permanecía inmóvil en su rostro como si ya supiera lo que iba a pasar. Entonces un golpe seco resonó desde debajo del suelo. Los dos salieron corriendo de la habitación mientras los golpes continuaban subiendo desde el sótano. El sonido era desesperado y parecía alguien golpeando madera con todas sus fuerzas. Julián bajó las escaleras casi tropezando mientras Camila iba detrás llorando y llamando a Esteban. El aire se volvió más frío con cada escalón y una humedad desagradable llenó el ambiente. Cuando llegaron a la puerta del sótano, los golpes se detuvieron por completo. Julián tomó el picaporte con la mano temblando y abrió lentamente. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad tan profunda que la luz parecía desaparecer dentro de ella. Camila iluminó hacia abajo y descubrió marcas de arrastre sobre los escalones cubiertos de polvo. Los dos comenzaron a bajar escuchando únicamente sus respiraciones agitadas y el crujido de la madera vieja. Entonces, encontraron el teléfono de Esteban tirado sobre el suelo. Julián levantó el teléfono y notó que la pantalla seguía encendida. Había un video reproduciéndose y la grabación parecía haber iniciado pocos minutos antes. En el video aparecía Esteban escondido detrás de unas cajas, respirando con desesperación. Él lloraba mientras apuntaba la cámara hacia la oscuridad del sótano con las manos temblando. Luego,
Susurró que aquella cosa no era la abuela desde hacía mucho tiempo. Los dos levantaron lentamente la mirada sintiendo un terror insoportable. Frente a ellos había una pared cubierta por fotografías antiguas pegadas una encima de otra. Camila comenzó a temblar cuando vio cientos de imágenes de personas diferentes tomadas durante muchos años. Todas aparecían sonriendo junto a la abuela Elena frente a la casa. Y en cada fotografía, las personas desaparecían una por una en las siguientes imágenes hasta quedar solamente ella. Detrás de ellos una voz comenzó a reír suavemente en medio de la oscuridad. Julián y Camila giraron lentamente, sintiendo que las piernas dejaban de responderles. La abuela Elena estaba de pie al final de las escaleras con una sonrisa imposible y unos ojos completamente negros. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y habló con una voz mezclada entre muchas personas diferentes. Luego dijo que su familia siempre volvía a casa tarde o temprano. Hay lugares donde las paredes no guardan recuerdos, guardan hambre. Si alguien te ofreciera pasar una noche allí por dinero, probablemente aceptarías. Eso mismo pensaron Daniel, Sofía, Marcos, Valeria y Tomás cuando vieron aquella casa abandonada sobre la colina. Parecía una construcción vieja y silenciosa, con ventanas oscuras y madera podrida por la humedad. Ninguno imaginó que algunos de ellos entrarían caminando y saldrían de una forma muy distinta. Todo comenzó una tarde gris cuando Daniel recibió una llamada de Marcos. Un hombre desconocido estaba pagando una gran cantidad de dinero a quien lograra pasar 2 noches dentro de aquella propiedad. Marcos lo contó entre risas, como si fuera otra de sus ideas absurdas. Sofía aceptó de inmediato porque necesitaba dinero, y Valeria insistió en ir porque amaba los lugares extraños. Tomás fue el único que sintió una molestia en el pecho cuando escuchó la dirección de la casa. El camino hacia la colina estaba cubierto por árboles secos que parecían inclinarse sobre el auto. El cielo comenzó a oscurecer demasiado rápido, como si alguien hubiera apagado la tarde antes de tiempo. Valeria dejó de hablar cuando notó que no había sonidos de pájaros ni viento entre las ramas. Daniel subió el volumen de la radio para romper el silencio que empezaba a sentirse incómodo. Entonces una voz llena de estática salió del parlante y susurró una frase que nadie reconoció. Los 5 se quedaron inmóviles mientras la radio seguía encendida. La voz repitió algo parecido a una advertencia, pero las palabras se mezclaban entre chasquidos y ruido. Tomás juró haber escuchado claramente la frase «No entren por la puerta principal». Marcos soltó una risa nerviosa y apagó la radio diciendo que alguien estaba jugando con ellos. Sin embargo, Sofía notó que las manos de Tomás estaban temblando. Cuando finalmente llegaron, la casa apareció detrás de una fila de árboles muertos. La estructura era mucho más grande de lo que imaginaban y parecía observarlos desde la oscuridad. Varias ventanas estaban rotas, pero algunas reflejaban una luz débil como si hubiera alguien mirando desde dentro. Daniel sintió un escalofrío subir por su espalda y pensó en regresar antes de entrar. Entonces la puerta principal se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. El sonido de la madera crujiendo atravesó el aire como un suspiro largo y enfermo. Valeria dio un paso hacia atrás mientras Marcos fingía tranquilidad para ocultar el miedo. Tomás respiraba rápido y repetía que aquello no estaba bien desde el inicio. Sofía levantó la linterna y apuntó hacia la entrada, mientras una sombra cruzaba el pasillo del fondo. Y cuando Daniel iluminó la pared junto a la puerta, descubrió algo escrito con letras oscuras que decía «Ya llegaron». Daniel sintió que la sangre le bajaba del rostro cuando leyó aquellas palabras sobre la pared. Marcos aseguró que alguien había entrado antes y estaba intentando asustarlos. Sofía pasó los dedos por las letras pensando que era pintura reciente. Su expresión cambió de inmediato porque aquello estaba húmedo y tibio. Cuando apartó la mano, descubrió que era un líquido oscuro que olía a metal. El ambiente dentro de la casa se volvió extraño apenas cruzaron la entrada. El aire era pesado y cada respiración parecía más difícil que la anterior. Valeria iluminó el techo y vio manchas negras extendiéndose entre las grietas. Tomás comenzó a mirar hacia todas partes porque sentía que alguien caminaba detrás de él. Lo peor era que cada vez que se giraba, no había absolutamente nadie. Los 5 avanzaron hasta una sala enorme cubierta por muebles antiguos llenos de polvo.
Había fotografías viejas sobre una pared, pero todas las personas tenían los rostros rayados con fuerza. Daniel se acercó lentamente mientras una sensación desagradable le apretaba el estómago. Entre las fotos encontró una imagen que lo hizo quedarse inmóvil. Era una fotografía reciente donde aparecían ellos 5 frente a la casa hacía apenas unos minutos. El silencio explotó en gritos y preguntas que nadie podía responder. Valeria juraba que aquello era imposible porque nadie los había fotografiado al llegar. Marcos tomó la imagen con las manos temblorosas y la observó más de cerca. Entonces descubrió algo que le quitó la sonrisa por completo. Detrás de ellos aparecía una figura de pie observándolos desde una ventana del segundo piso. Tomás dejó caer su mochila y comenzó a respirar con desesperación. El sudor corría por su frente mientras llevaba una mano hacia el pecho. Sofía corrió a sujetarlo porque sus piernas empezaron a perder fuerza. Daniel preguntó si estaba bien, pero Tomás apenas podía hablar entre respiraciones cortadas. Antes de responder, señaló lentamente hacia la escalera con los ojos completamente abiertos. Todos giraron hacia el segundo piso al mismo tiempo. Sobre el borde de la escalera había una mujer inmóvil con un vestido antiguo cubriéndole el cuerpo. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado de una forma antinatural y el cabello ocultaba su rostro. Nadie la escuchó subir ni bajar por la casa en ningún momento. Entonces Tomás soltó un grito ahogado, cayó de rodillas y su corazón comenzó a fallar frente a todos. Sofía cayó junto a Tomás mientras intentaba mantenerlo despierto en el suelo frío. Daniel buscó su pulso con las manos temblorosas y sintió un vacío horrible en el pecho. Marcos repetía que llamaran a una ambulancia mientras sacaba el teléfono de su bolsillo. Ninguno tenía señal dentro de la casa, y las pantallas mostraban símbolos extraños parpadeando. Cuando levantaron la mirada, la mujer de la escalera ya no estaba allí. El silencio regresó con una fuerza aún más pesada que antes. Valeria comenzó a llorar mientras miraba el cuerpo inmóvil de Tomás sobre el piso. Daniel sintió una presión en la cabeza, porque algo dentro de él le gritaba que debían salir inmediatamente. Marcos corrió hacia la puerta principal y giró el picaporte con desesperación. La puerta no se movió ni un solo centímetro, aunque segundos antes estaba abierta. Los 4 comenzaron a empujar con todas sus fuerzas mientras el miedo crecía dentro de ellos. Sofía golpeaba la madera con las manos mientras pedía ayuda a gritos. Entonces escucharon pasos lentos caminando sobre el segundo piso de la casa. Eran pasos pesados que avanzaban de un extremo a otro arrastrando algo sobre la madera. Valeria levantó la linterna hacia arriba y dejó escapar un sonido quebrado. Desde el techo comenzaron a caer pequeñas gotas oscuras sobre sus hombros. Daniel pasó una mano sobre su cuello y sintió aquella sustancia caliente entre los dedos. Marcos iluminó hacia arriba y quedó inmóvil observando la oscuridad. Tomás estaba pegado al techo como si algo lo sostuviera desde arriba. Su cabeza colgaba hacia abajo y sus ojos abiertos parecían mirar directamente a Marcos. Valeria comenzó a gritar fuera de control y salió corriendo por el pasillo. Daniel y Sofía corrieron detrás de ella mientras Marcos seguía paralizado mirando el techo. Los gritos de Valeria se escucharon durante unos segundos antes de desaparecer por completo. Luego todo quedó en un silencio tan absoluto que hasta sus respiraciones parecían demasiado fuertes. Entonces un sonido lento comenzó a escucharse detrás de ellos. Daniel giró lentamente mientras el frío recorría todo su cuerpo. Marcos ya no estaba en la sala donde había estado unos segundos antes. Sobre la pared apareció una nueva frase escrita con aquel líquido oscuro que seguía escurriendo lentamente. Sofía comenzó a llorar cuando leyó aquellas palabras y sintió que las piernas dejaban de responderle. El mensaje decía que la casa todavía tenía hambre y apenas había comenzado a comer. Daniel sintió que el aire desaparecía de sus pulmones mientras observaba aquella frase. Sofía seguía inmóvil con lágrimas bajando por sus mejillas y respirando con dificultad. Los dos comprendieron que ya habían perdido a Tomás y ahora también a Marcos y Valeria. El silencio alrededor era demasiado profundo para una casa tan grande. Entonces algo golpeó una puerta al final del pasillo 3 veces seguidas. Los golpes sonaron lentos y secos como si alguien estuviera usando una mano débil.
Daniel tomó la linterna con fuerza mientras Sofía negaba con la cabeza una y otra vez. Ninguno quería acercarse, pero quedarse quietos parecía incluso peor. El pasillo estaba oscuro y las paredes parecían más estrechas que antes. Mientras avanzaban, Daniel sintió que el piso crujía debajo de sus pies aunque nadie más caminaba. Cuando llegaron frente a la puerta, descubrieron que estaba entreabierta. Una corriente helada salió desde el interior y les erizó la piel al instante. Sofía iluminó el cuarto y vio una habitación infantil cubierta por una capa espesa de polvo. Había juguetes antiguos tirados por el suelo y dibujos pegados sobre las paredes. Daniel se quedó inmóvil al notar que algunos dibujos parecían recién hechos. Los dos comenzaron a observar aquellos papeles con atención y el miedo empezó a crecer otra vez. Había dibujos de la casa, de árboles y de personas entrando por la puerta principal. Sofía sintió un vacío en el estómago al ver que algunos tenían fechas escritas debajo. Daniel tragó saliva lentamente cuando vio un dibujo donde aparecían 5 personas frente a la entrada. Debajo había una fecha que coincidía exactamente con esa noche. Sofía acercó la luz y notó algo todavía peor en aquella hoja. 2 de las figuras estaban completamente tachadas con líneas negras sobre el rostro. Daniel comprendió de inmediato que representaban a Tomás y Marcos. Las otras 3 figuras tenían círculos dibujados alrededor del cuello con una tinta roja oscura. Antes de decir una sola palabra, escucharon una respiración detrás de ellos. Los dos giraron de golpe, sintiendo que el corazón iba a romperles el pecho. En una esquina de la habitación había una pequeña silla meciéndose lentamente sola. Sobre ella estaba sentada una niña con un vestido blanco mirando hacia el suelo. Su cabello cubría completamente su cara y sus pies desnudos no tocaban el piso. Entonces la niña levantó lentamente la cabeza y habló con una voz quebrada que dijo que Valeria seguía viva. Daniel y Sofía se quedaron congelados mirando a la niña sobre la silla. La habitación parecía más fría y el aire entraba en sus pulmones como agujas. Daniel quiso decir algo, pero las palabras murieron antes de salir de su boca. Sofía comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la mirada de aquella figura. Entonces la niña sonrió de una forma imposible y señaló hacia debajo de la cama. Ninguno quería acercarse, pero escuchar el nombre de Valeria cambió algo dentro de ellos. Daniel avanzó despacio mientras cada paso hacía crujir la madera vieja del suelo. Su respiración se volvió más rápida y sentía el corazón golpeando dentro de sus oídos. Sofía iluminó debajo de la cama con la linterna y dejó escapar un grito ahogado. Había marcas profundas de uñas sobre la madera y una frase escrita entre ellas. Daniel bajó lentamente hasta quedar de rodillas junto a la cama. Las letras estaban raspadas sobre la superficie como si alguien las hubiera hecho desesperadamente con sus propias manos. Había pequeños restos de sangre seca alrededor de cada palabra. Sofía sintió náuseas cuando leyó el mensaje completo con la luz temblando entre sus manos. La frase decía que ella estaba dentro de las paredes y que no la dejaran sola. Los dos se miraron en silencio mientras el miedo comenzaba a mezclarse con la confusión. Daniel intentó convencerse de que alguien estaba jugando con sus mentes dentro de esa casa. Entonces un sonido apagado atravesó la habitación y los hizo girar la cabeza lentamente. Venía desde el interior de la pared junto a la ventana. Y lo peor era que parecía un golpe débil seguido por una voz llorando. Sofía corrió hasta la pared y acercó el oído con desesperación. Daniel hizo lo mismo y sintió que todo su cuerpo se tensaba inmediatamente. Del otro lado escucharon la voz de Valeria pidiendo ayuda entre sollozos y respiraciones agitadas. Ella repetía una y otra vez que estaba atrapada y que algo caminaba con ella en la oscuridad. Después su voz bajó hasta convertirse en un susurro aterrado. Daniel golpeó la pared con todas sus fuerzas mientras gritaba el nombre de Valeria. Sofía lloraba pidiéndole que siguiera hablando para saber dónde estaba exactamente. Durante unos segundos, solo se escuchó una respiración lenta al otro lado. Luego la voz de Valeria volvió a escucharse, pero esta vez sonaba diferente y completamente vacía. Ella dijo que no golpearan más porque aquello acababa de despertarse detrás de ella. Daniel retrocedió lentamente mientras una sensación helada recorría su espalda.
Sofía seguía junto a la pared con lágrimas cayendo por su rostro y negándose a alejarse. Del otro lado ya no se escuchaba a Valeria llorando ni pidiendo ayuda. Ahora solo existía una respiración pesada, moviéndose lentamente entre la oscuridad. Entonces algo golpeó la pared desde adentro con una fuerza brutal. La madera se estremeció como si alguien hubiera lanzado un cuerpo completo contra ella. Sofía cayó al suelo por el impacto y la linterna salió rodando por la habitación. Daniel la ayudó a levantarse mientras otro golpe aún más fuerte hizo temblar toda la casa. Las fotografías colgadas comenzaron a caer una por una sobre el piso. Después una grieta larga apareció en la pared y empezó a abrirse lentamente. Los dos retrocedieron observando aquella abertura negra que seguía creciendo. Desde el interior salió un olor insoportable mezclado con humedad y algo podrido. Daniel levantó la linterna con las manos temblando y apuntó hacia la grieta. Decenas de marcas de uñas cubrían el interior como si muchas personas hubieran intentado escapar. Luego vieron algo moviéndose lentamente dentro de la oscuridad. Primero apareció una mano cubierta de sangre seca saliendo entre los huecos rotos. Después surgió el rostro de Valeria con los ojos abiertos y la piel completamente pálida. Sofía corrió hacia ella pensando que seguía viva y extendió la mano desesperadamente. Valeria levantó la cabeza muy despacio y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Entonces abrió la boca y una voz que no era la suya salió desde adentro. La voz sonó grave, profunda y parecía mezclada con muchas personas hablando al mismo tiempo. Daniel sintió un terror tan fuerte que sus piernas dejaron de responder por un instante. Aquella cosa dijo que la casa había estado sola durante demasiado tiempo. Luego dijo que necesitaba personas nuevas para seguir respirando entre las paredes. Después Valeria comenzó a arrastrarse hacia ellos de una forma antinatural. Daniel tomó a Sofía y corrieron fuera de la habitación sin mirar atrás. Los pasos y los gritos los persiguieron mientras atravesaban pasillos que parecían cambiar de forma. Finalmente vieron la puerta principal abierta y salieron hacia la lluvia sin detenerse ni un segundo. Semanas después, Sofía despertó una noche al escuchar golpes dentro de la pared de su apartamento. Y cuando acercó el oído, escuchó la voz de Daniel susurrando que por favor lo sacara de allí.